Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva de ILSI Norandino. Bienvenidos a este curso virtual de lácteos. El día de ayer tuvimos la introducción y también el primer módulo. En este momento le voy a dar la palabra a la doctora María Clara Obregón, quien está a cargo de la moderación del curso. Bienvenida, doctora María Clara, adelante. Muchas gracias, Claudia. Perdón, feliz de compartir con ustedes esta segunda etapa día para oír estas dos charlas muy interesantes que tenemos hoy. Hubo un pequeño cambio debido a la disponibilidad del doctor Rodrigo Valenzuela, así que estaremos empezando con la charla Grasa láctea, una mirada en nutrición y salud. El doctor Rodrigo Valenzuela, ¿tienes ahí la hoja de vida? ¿Sí? Listo. Bueno, el doctor Rodrigo Valenzuela es nutricionista, magíster egresado de la Universidad de Chile, doctor en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, investigador postdoctoral de la Universidad de Toronto, Canadá. Cuenta con más de 96 publicaciones científicas, autor y coautor de 18 capítulos de libros relacionados con nutrición y salud. En este momento, profesor asistente, jornada completa, jefe de laboratorio de lípidos y cromatografía, Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, entre otros. Entonces, le doy la palabra al doctor Rodrigo y esperamos que todos los participantes nos envíen las preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? Así es, doctor. Ok. Solo una breve aclaración. Yo soy profesor asociado, me ascendieron de grado hace ya varios años y Dios mediante espero pronto ascender a profesor titular en la Universidad de Chile. Solo esa aclaración. Agradezco enormemente a ustedes la invitación para hablar sobre un tema que es apasionante realmente, que es la grasa láctea, una nueva mirada en nutrición y salud. Yo he dedicado mi vida como investigador prácticamente a estudiar los lípidos y los lípidos dentro de distintas matrices alimentarias y además los lípidos y ácidos grasos y colesterol en el metabolismo humano, también en otros modelos animales de estudio, incluso en modelos celulares. Y lo que ha ocurrido con la grasa láctea es realmente muy interesante porque durante los últimos 40 años, en general, las grasas han sido satanizadas o demonizadas en nutrición y en salud por el incremento, ¿no?, en la incidencia de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas enfermedad cardiovascular y cáncer, que tiene una relación fuerte con la adiposidad corporal y con la calidad de las grasas dietarias. Pero con la grasa láctea nosotros estamos viendo algo que es totalmente distinto, ¿bien? Antes de comenzar, bueno, que las opiniones que yo voy a expresar reflejan lo que yo creo y no reflejan las de ILSI Norandino ni tampoco las de ILSI Global. Ya son opiniones mías, yo no he recibido ninguna presión respecto a lo que yo tengo que hablar y se ha respetado muchísimo mi autonomía como investigador y académico. Bueno, y en este contexto, ¿por qué nosotros somos promotores del consumo de leche? ¿Qué nos lleva a promover el consumo de leche? Porque sabemos que es una fuente completa, un alimento nutricionalmente muy completo, que es una fuente de energía y macronutrientes importantes, de alto valor biológico desde el punto de vista del aporte de proteínas, que tiene un contenido y biodisponibilidad de calcio y fósforo muy interesante, y que además es una fuente menos costosa de proteínas, calcio, fósforo y vitamina D. Y este alimento ha demostrado ser beneficioso en todas las etapas del ciclo vital, desde el embarazo, vientre uterina, infancia, pubertad, adolescencia, adultos mayores, en los deportistas, en múltiples situaciones clínicas, ampliamente publicado en revistas internacionales, mayoritariamente información obtenida publicada en inglés, que demuestran que el ser humano necesita y debe consumir lácteos, pero no se profundiza más respecto a la grasa láctea. Siempre el centro hoy día está muy puesto en las proteínas de alto valor biológico, y en los últimos años se ha comenzado a hablar sobre la matriz láctea, y generalmente nos quedamos con que la leche mayoritariamente es agua, ¿no?, leche de vaca, tiene un poquitito de vitaminas liposolubles e hidrosolubles, que es esa concentración que es muy baja, pero es muy buena para el ser humano.
Minerales, la principal fuente de fósforo, de calcio en la dieta es el calcio de origen lácteo, por la biodisponibilidad que tiene. Proteínas, proteínas familia las caseínas y proteínas del suero, hidrato de carbono, la lactosa, y la grasa, lo que siempre se busca es reducir el contenido de grasa de leche. Pero no se hace una mirada mayor, y en general lo que nosotros nos enseñan, ¿cierto?, el contenido de agua, y dentro de los sólidos está la grasa, los hidratos de carbono, minerales, proteínas, caseínas y suero, y algunas enzimas y péptidos bioactivos. Pero esa es la mirada general que se tiene. Sin embargo, ¿qué constituye la grasa? ¿Qué representa ese porcentaje que puede ir de entre un 2,5, un 5, incluso 6%? Incluye mayoritariamente ácidos grasos saturados, ¿ya? Pero dentro de los saturados vamos a ver que el que manda ahí es el palmítico, el C16,0, que además es el ácido graso que nosotros más sintetizamos en nuestro organismo. Pero vamos a encontrar ácido graso de cadena corta y media, especialmente el butírico, caproico, caprílico, cáprico, mirístico, muy interesante, un poquitito de láurico, y dentro de los monoinsaturados aparece el palmitoleico y el oleico. También hay esteárico, un ácido graso considerado neutro, y recordar que la grasa láctea en general es bajo el aporte que tiene y contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Pero como ahí aparece el palmítico, y sabemos que el palmítico en exceso puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, insulinoresistencia, el lipotóxico y todo, entonces la primera mirada es decir, no, la grasa láctea tiene ácido palmítico, es nociva. Eso es, pero esa es una mirada ya bastante antigua, anquilosada ya por lo menos 5 a 10 años atrás respecto a lo que la evidencia nos está mostrando. Si vamos a distintos lácteos, vamos a ver que obviamente la mantequilla tiene una cantidad importante de ácidos grasos saturados, ¿cierto? Después tiene mono y un poquitito de poliinsaturado. El queso parmesano, obviamente que también tiene grasa saturada. El queso mozzarella. Pero si vamos viendo hay otros lácteos que van teniendo menos, como el yogur, la leche entera, y cuando estos alimentos son descremados, el contenido es mucho más bajo. Pero aquí debemos mirar lo siguiente. Cantidad de grasa por 100 gramos de alimento, que eso es un tema importante. Y además evaluar cuánto es lo que la gente está comiendo. Y recordar que dentro de los poliinsaturados, en esa pequeña proporción, vamos a ver que están los isómeros trans, que son isómeros, ¿ya?, de ácidos grasos, particularmente poliinsaturados, que tienen un comportamiento totalmente distinto a los ácidos grasos trans de origen tecnológico. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos trans presentes en la grasa láctea tienen un comportamiento metabólico que es distinto. ¿Qué nos preocupa de los ácidos grasos trans? Que el simple hecho de cambiar la posición del hidrógeno, es decir, generar esta isomería, aumenta el punto de fusión y hace que un ácido graso insaturado, ya sea mono o poliinsaturado, al pasar a ácido graso trans, se comporte prácticamente como un ácido graso saturado, porque aumenta el punto de fusión. Por eso que los ácidos grasos trans han sido asociados a incremento en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, y por eso que la industria alimentaria los ha tenido que eliminar. Pero en los ácidos grasos presentes en la grasa láctea, que son trans, la situación es totalmente distinta. Primera razón, más del 90% de los ácidos grasos trans que nosotros consumimos son ácidos grasos trans de origen tecnológico. Hidrogenación, principal fuente, a pesar que en América Latina se ha hecho un esfuerzo enorme por reducir la presencia de ácidos grasos trans, todavía hay alimentos que lo contienen. Procesos de fritura, que es importante en nuestro continente. O el proceso de desodorización de aceites vegetales. ¿Verdad? Aceites marinos se usa muy poco, pero todavía se usa. Pero los de origen biológico, ¿ya?, los vamos a encontrar en la leche y sus derivados, en carnes de rumiante y en grasas de rumiante, y especialmente en leche de rumiante, en que estos ácidos grasos tienen un comportamiento metabólico totalmente distinto a los otros ácidos grasos. ¿Y qué sabemos respecto a la grasa láctea desde el punto de vista de los ácidos grasos? Que están constituidos como triglicéridos, pero vamos a ver que también hay lo que se llama monoglicéridos, diglicéridos. Pero esta grasa, esta matriz lipídica que envuelve a los ácidos grasos es lo que se llama el glóbulo de grasa. Y dentro de los ácidos grasos que conforman los triglicéridos que están en el glóbulo de grasa, está el ácido linoleico conjugado, el trans de origen biológico, que ha demostrado tener efectos más bien neutros en el organismo y
Hay evidencia incipiente que tendría efectos protectores, por ejemplo, en incrementar los niveles de colesterol HDL, pero no tendría un efecto adverso. El ácido butírico, que se ha demostrado que es antiinflamatorio, incluso antioxidante, que favorece la proliferación de bacterias beneficiosas dentro del tubo digestivo, la microbiota. Y los ácidos grasos saturados presentes en la grasa láctea, que mayoritariamente es palmítico, ¿cierto? No tendrían un efecto nocivo a nivel cardiovascular, en términos de salud y de riesgo cardiovascular. Primero, porque la cantidad que se consume es baja. Y segundo, porque en la matriz de grasa láctea y en la matriz láctea vamos a ver que este ácido, que es el ácido palmítico, se tiende a absorber mucho menos que el ácido palmítico presente en otros alimentos. Bien, vamos a encontrar fosfolípidos que forman la membrana del glóbulo graso, ¿ya? Donde vamos a encontrar fosfatidilcolina, serina, etanolomina, que son fosfolípidos que nosotros necesitamos y que también se ha visto que tienen una modulación de la respuesta inflamatoria, de la absorción de colesterol, incluso podrían tener efectos neuroprotectores. Y de los ácidos grasos trans, como yo les decía, los ácidos grasos trans de origen natural o de origen biológico, como los famosos CLAR, tienden a tener un efecto neutro o incluso algunos plantean un efecto positivo en la salud del ser humano. Ahora, todo esto se da obviamente que en el contexto de una dieta saludable. ¿Por qué? Recordemos que los lactantes lo que más necesitan es grasa. La leche materna, ¿qué es lo que más tiene en términos de aporte energético? Grasa. Luego vamos a ver que un 10-14% de la grasa de la leche de vaca son ácidos grasos de cadena corta, que se absorben rápidamente, pero además se obtiene energía a partir de ello. 2/3 de la grasa láctea corresponde principalmente a mirístico, palmítico y esteárico, pero el mirístico no tendría efectos nocivos, presencia de grasa, como grasa láctea. El esteárico es neutro porque puede ser sustrato paraoleico, y el palmítico no tendría tampoco efectos adversos demostrados, como sí se ha visto en otros alimentos ricos en ácido palmítico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el más complejo sería el ácido palmítico, pero no así el mirístico y el esteárico. Ahora, esto es todo lo general mirando a los ácidos grasos por separado. ¿Ya? El ácido oleico, un monoinsaturado, bastante beneficioso para el ser humano. Los poliinsaturados son muy bajos, pero sí vamos a encontrar ácidos grasos trans de origen biológico, como el ácido linoleico conjugado o el ácido axénico, que como yo les decía, o son neutros o incluso podrían tener propiedades, especialmente en el metabolismo del colesterol HDL, el llamado colesterol bueno. Y la cantidad de colesterol que hay ahí es muy baja, por lo tanto no tendría un efecto nocivo para la población. Y otra cosa muy interesante de la grasa láctea es que nosotros podemos modificar la calidad de la grasa láctea. ¿Cómo se puede hacer esto? Primero, mejorando la dieta de los animales, ¿ya? Agregando ácidos grasos poliinsaturados que a nosotros nos interesan, que permitan que estos animales sinteticen más ácidos grasos como el CLA o el ácido baxénico. O podemos agregar en la misma grasa láctea ácidos grasos de interés nutricional, como por ejemplo el DHA. La leche, por ejemplo, la leche entera ha demostrado ser un muy buen vehículo para ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿ya? Utilizando microencapsulaciones, ¿ya? Incluso la nanoencapsulación, que es muy eficiente desde el punto de vista de estabilidad oxidativa, tendría incluso un comportamiento menos eficiente en términos de absorción que la microencapsulación, ¿ya? Y a la leche entera agregarle DHA microencapsulado es una muy buena fuente. También podemos agregarle fosfolípidos, ¿ya? Que nos sirvan para incorporar compuestos bioactivos, porque la matriz grasa de la leche permite esas incorporaciones, y por eso que la adición, por ejemplo, de fitoesteroles en la leche ha demostrado ser muy eficiente para favorecer la reducción del colesterol plasmático. Pero vamos ya a ser un poquitito más específico en lo que es salud. Nos preocupa lo primero hoy día que el sobrepeso y la obesidad. El clásico estudio de Darius Mozaffarian del año 2011, donde se estudió el impacto de los alimentos en la ganancia de peso corporal. ¿Qué sabemos? Que hay alimentos que favorecen la ganancia de peso. Las papas fritas, sin duda, porque tienen un aumento del aporte calórico en base a la absorción de lípidos que ocurre ahí. Carnes procesadas por la adición de carne de grasa. Ustedes ven la mantequilla, que es un lácteo, obviamente, porque es comer solamente grasa láctea. Pero vean el efecto del queso, que es prácticamente neutro, y el efecto del yogur.
El efecto del yogur es tremendo, un efecto más bien de prevenir la ganancia de peso corporal. Y estos datos son mayoritariamente usando yogur con leche entera, no yogur con leche descremada. Ya es el yogur clásico. Y estamos hablando además de quesos mantecosos, quesos con alto contenido de grasa. Y con los líquidos. Sabemos que las bebidas azucaradas favorecen la ganancia de peso corporal. Los jugos de fruta, ojo que también han entrado en un proceso de controversia por ahí. Pero miren lo que ocurre con la leche. Es increíble cómo la leche entera tiene un efecto mucho más beneficioso, más marcado de prevenir la ganancia de peso corporal que la leche cremada. Es decir, el retirar grasa de la leche no estaría siendo beneficioso para prevenir la ganancia de peso corporal. Estos son datos de grupos, ¿cierto? Los clásicos estudios de las enfermeras, los profesionales de la salud, en que son estudios de seguimiento. Pero, ¿por qué estaría ocurriendo esto? Por ejemplo, en niños se ha visto que el consumo de lácteos, leche entera, ¿bien?, favorece la excreción fecal de grasas. ¿Por qué? Porque recuerden que la leche, ¿qué es lo que más contiene en términos de minerales? Calcio, fosfato de calcio, pero el calcio interactúa con el ácido, y especialmente el ácido palmítico. Recuerden que los saturados mayores que tienen más de 16 átomos de carbono tienden a tener una absorción menor que los saturados con menos de 16 átomos de carbono y con los mono y poliinsaturados. Entonces, cuando los niños toman leche entera, lo que ocurre es que el calcio, una parte del calcio que hay en esa leche, que es bastante, va a interactuar con el ácido palmítico y se van a generar jabones de calcio que no se absorben y se eliminan por las deposiciones. Y esto genera una menor energía dietaria disponible. Y es uno de los elementos dentro de todos los componentes de la leche que estaría explicando por qué los niños que consumen lácteos, y especialmente leche, tienen menor riesgo de desarrollar, presentan menor adiposidad y menor riesgo de desarrollar obesidad. Bien, es decir, aquí ya estamos viendo un ejemplo claro del efecto de la grasa láctea. Y dentro de los mecanismos antiobesogénicos en que se ha descrito la participación de los lácteos, obviamente están las proteínas, el calcio, el efecto en la microbiota intestinal. Pero nuevamente, el efecto de los ácidos grasos de cadena media y el ácido linoleico conjugado, la grasa láctea, aumenta la lipólisis, disminuye la lipogénesis, favorece la oxidación de lípidos. Incluso hay trabajos muy bonitos que demuestran que previene la disfunción mitocondrial, es decir, podemos seguir oxidando ácidos grasos y obtener ATP a partir de ellos a través de la mitocondria. Aumenta la excreción de grasa fecal, que yo les había dicho, aumentaría la termogénesis. Tienden también a tener un efecto de saciedad con una reducción de la ingesta calórica, ¿ya? Y disminuye la adipogénesis. Es decir, dentro de la matriz láctea, los ácidos grasos estarían explicando estos efectos o para entender los mecanismos antiobesidad. ¿Y por qué? Porque se ha visto que los lácteos tienen un impacto directo, porque la participación del calcio dietario y de la grasa en la reducción de la grasa corporal. ¿Por qué? Porque el calcio lácteo favorece una menor absorción de grasa, incluida la propia grasa presente en la leche, además de la grasa presente en otros alimentos. Y esa sería una de las vías para entender por qué el efecto de los lácteos en el intestino tendría una repercusión directa en los adipocitos, y eso generaría una menor adiposidad y menor ganancia de peso corporal. También se ha visto los efectos en el control metabólico en pacientes diabéticos, en pacientes de insulinoresistencia, en que nuevamente dentro de la matriz láctea, la grasa láctea, y aquí específicamente otro ácido graso trans, que es el ácido transpalmitoleico, tendría un efecto de reducir la resistencia a la insulina, disminuir la dislipidemia heterogénica, es decir, bajar el LDL y aumentar el HDL y generar una mejor salud metabólica. Obviamente que esto se entiende con la interacción del calcio nuevamente, de la vitamina D, de las proteínas de origen lácteo, pero ya sabemos que hay un ácido graso específico presente en la grasa láctea que tendría estos beneficios. Se ha estudiado también en el hígado. ¿Qué ocurre? ¿Hay diferencia entre un lácteo y otro? Sí. La mantequilla es grasa saturada, ahí hay una concentración de grasa láctea, una mayor concentración de ácido palmítico, que se ha visto que podría favorecer la acumulación de grasa en el hígado, y la expresión de enzimas, de genes y la síntesis de enzimas vinculada a la síntesis de ácido graso en el hígado. Sin embargo, cuando consumimos quesos maduros y kéfir, lácteos fermentados,
en base a leche entera particularmente, vemos que los fosfolípidos presentes en estos alimentos, que forman parte de la grasa láctea, y la fermentación como tal, en que también se pueden producir más ácido graso de cadena corta, tienden a generar una mejor tolerancia a la glucosa, a reducir el estrés oxidativo, a disminuir el contenido lípido, incluso reducir el riesgo de esteatosis hepática. ¿Por qué? Porque disminuye los triglicéridos hepáticos, el colesterol hepático, disminuye el LDL sérico, el efecto cardiovascular, protector importantísimo, menor inflamación hepática, menor lipogénesis de nuevo, sin menor síntesis de ácido graso desde cero, ganancia de peso corporal reducida y menor peso del hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que no da lo mismo comer quesos maduros, insisto, a partir de leche entera, kéfir a partir de leche entera, que consumir mantequilla. ¿Sí? Aquí hay que tener, cierto, la precaución de qué se está consumiendo. Acá voy a tomar unas diapositivas de mi colega Samuel Durán, que fue coautor de un libro que yo les voy a presentar al final y que va a hablar con ustedes en unos minutitos más, que se ha estudiado el queso. Porque se está viendo que el queso no tendría efectos adversos en la salud cardiovascular, más bien tendría efectos protectores. Hay evidencia entre neutra y moderada, pero que indica que los efectos van hacia una protección de la salud cardiovascular. Por ejemplo, estos 5 metaanálisis que demuestran que el consumo regular de quesos, que puede llegar incluso hasta 350 gramos a la semana, y quesos mantecosos, tienden a reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Estamos hablando que el queso tiene mucha más grasa que la leche entera incluso, pero estarían marcados sus efectos. Para ir terminando, quisiera mostrarles este libro brevemente, que se llama Lácteos, Nutrición y Salud. En este libro yo tuve la suerte de ser editor, colegas de Chile, de Colombia y de México participaron de este libro, y en este libro, que ustedes lo pueden descargar de forma gratuita, lo buscan Lácteos, Nutrición y Salud, van a encontrar toda la información que yo les he presentado muy brevemente, muy resumidamente, respecto a la grasa láctea y el impacto en nutrición y salud. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que la grasa láctea como tal, en la matriz láctea, no tendría efectos adversos para la salud en el contexto de una dieta equilibrada. Más bien, tendría efectos antiobesogénicos, es decir, prevenir la ganancia de peso corporal. Esto se ha estudiado en niños y también en adultos. Tendría efectos cardioprotectores, ¿ya? Particularmente por una menor absorción de grasa, por una modulación del metabolismo de ácidos grasos en el hígado, que vemos que estaría reduciéndose el colesterol LDL y aumentando el HDL, donde la participación de los ácidos grasos trans de origen biológico propios y característicos de la grasa láctea sería muy beneficioso. ¿Esto qué nos está indicando? Una nueva mirada, que llevamos 50 años descremando la leche, 40 años recomendando consumir leche descremada, y al parecer ese no es el camino es leche entera, leche como tal. Ahora, ¿cuándo los efectos de la grasa láctea no se observan? Que es un tema muy importante. Cuando en esa grasa, en esa leche entera, se adiciona azúcar. Ahí todos los efectos que yo les mencioné se pierden cuando se adiciona azúcar. Bien, por lo tanto debemos tener cuidado con la adición de azúcar en la leche y debemos retomar la práctica histórica, que era tomar leche blanca sola, que ya con el dulzor que tiene es suficiente. En el caso del queso, algo muy interesante, los efectos cardioprotectores se demuestran aun cuando el queso es alto en sodio, porque se utiliza sal para su fabricación. Pero estos efectos cardioprotectores, donde la grasa láctea tendría un impacto tremendo, nuevamente por la interacción ácido palmítico, calcio, menor absorción de grasa, ácidos grasos de cadena corta, cadena media y ácidos grasos trans de origen biológico, en un impacto directo en la microbiota intestinal, en un impacto directo en el hígado, incluso en el endotelio vascular, nos permitirían generar un efecto cardioprotector. Bien, entonces espero haber sido entregado información más interesante, actualizar respecto a la grasa láctea, esta nueva mirada para comenzar a mirar también las guías alimentarias y
reflexionar si es bueno o no seguir recomendando a diestra y siniestra leche entera, descremar la leche, porque al parecer ese no es el camino. Insisto, creo que en el contexto de una dieta saludable, una dieta equilibrada, variada, suficiente en nutrientes, la grasa láctea está demostrando ser beneficiosa para la salud. Y finalmente, múltiples estudios de corte, ensayos clínicos, que han demostrado que pacientes con alto riesgo de desarrollar obesidad, pacientes con enfermedad cardiovascular, se caracterizan por tener una muy baja ingesta de lácteos, especialmente lácteos fermentados como el yogur. Agradezco enormemente a Ilse Norandino la invitación, les pido disculpas por la presentación más breve, pero me han hecho correr de un país a otro haciendo presentaciones, pero a Claudia, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que me han escuchado. Insisto, el libro lo pueden descargar de forma gratuita en internet. Espero especialmente a través de Ilse Norandino, hacer un lanzamiento del libro en que ustedes yo pueda ahí mencionarle todos los componentes de este libro. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido un placer poder contar con su participación en este curso. Muchos éxitos en su siguiente conferencia y esperamos poder contar con usted en la sesión de preguntas al final. Mil gracias. Sí, estaré conectado, Claudio. Ustedes me avisan. Gracias. Perfecto. Gracias a usted, Doc. Bueno, continuamos entonces con nuestra segunda charla del día 2 con respecto a las charlas relativas a la salud. Vamos a tener al doctor Samuel Durán y el tema va a ser la leche y los lácteos en la alimentación del adulto mayor, dada pues la relevancia de que la población cada vez está envejeciendo más. El doctor Durán es nutricionista dietista de la Universidad de Concepción, Chile, magíster en promoción de la salud del INTA, de la Universidad de Chile, PhD en nutrición y alimentos, y ha trabajado como docente en nutrición básica, salud pública y metodología de la investigación en las universidades Santo Tomás, Autónoma de Chile, SEC y del Desarrollo. Bueno, doctor Durán, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Durán, en este momento estamos viendo su presentación. ¿Tiene algún inconveniente? El audio, no lo escuchamos. No está funcionando el audio. ¿Ahora me escucha? Ahora te escuchamos perfecto, Doc. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ok, gracias. Voy a estar sin lo otro. Lo voy a correr para acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar yo de leche, lácteos en la alimentación del adulto mayor. Voy a poner inmediatamente mi temporizador para no dispararme en el pie. Ya, este es el disclaimer. Por supuesto que las opiniones expresadas son absolutamente mías, no tienen nada que ver con ILSI. Bueno, ¿qué sabemos actualmente? Se espera, esta es la población actual para el año 2025, que son 4 años más. Cerca del 14% de la población latinoamericana
es o va a ser adulto mayor en 4 años más. Hay países que van, por supuesto, en la cabeza, como es Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Barbados, y otros países que están en la cola, como ¿cierto? Paraguay, Bolivia y Honduras. Sin embargo, para el 2050 se espera que el 25% de los latinoamericanos vamos a ser adultos mayores. Así que quizá muchos de los que están presentes ven esto lejano, pero en muy poco tiempo más, 20 y tantos años más, vamos a estar dentro de este grupo de los adultos mayores, quizá unos más antes y otros quizá un poco después, pero vamos a estar en este grupo. Ahora, ¿qué aportan los lácteos con respecto a los nutrientes? Este estudio lo publicamos en 2016, donde entrevistamos más de, si no me equivoco, más de 1000 adultos mayores en Chile, y lo que quisimos ver es cuánto aportaban cada grupo con respecto al consumo total. Y nos encontramos, en el caso de los lácteos, que los adultos mayores en Chile cercano al 1,5 porciones de lácteos diarios, o sea, no llegaban a la meta, pero tenían un aporte importante de la ingesta total de zinc, que era un 8%, del calcio un 60%, de la vitamina A un 30%, la B1 un 19%, la B2 un 26%, la B12 un 36%, el ácido pantoténico un 10%. O sea, gran parte de las vitaminas y minerales que consumían los adultos mayores son aportados por los lácteos de la dieta, sin llegar a las metas recomendadas. Esta es una publicación del 2018, también nuestra, donde entrevistamos exclusivamente a 250 adultos mayores de Santiago de Chile, y quisimos saber cuál o de dónde provenían las fuentes de B12. ¿Ya? Sabemos que la B12 es una vitamina que se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal, y que su deficiencia genera problemas especialmente en las personas mayores, y nos encontramos que la leche, tanto en hombres como en mujeres, es el principal aportador de esta vitamina en este grupo etario. Las consecuencias de esta deficiencia de esta vitamina genera alteraciones en los procesos de ventilación del sistema nervioso central, lo que se traduce en enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como neuropatía periférica, depresión, deterioro cognitivo y demencia. Por lo tanto, es una vitamina que tiene que estar ahí presente de forma adecuada. Y el problema es que la deficiencia de B12 cada vez es más alta en personas mayores, y mirando estos datos, claramente decirle a un adulto mayor no tome leche porque le produce falsamente inflamación o porque las redes sociales dicen que produce cáncer, etcétera, puede afectar básicamente la ingesta de nutrientes importantes para este grupo etario. Además, se prevé que para el año 2050 haya más de 50 millones, el 2010 hay más de 50 millones de personas en el mundo con sarcopenia. Para el 2050 se espera más de 200 millones, o sea, quizá además de ser adulto mayor, probablemente además vamos a estar con sarcopenia. ¿Ya? Y la sarcopenia, que fue descrita por Rosenberg en el año 89, es definida como bajos niveles de fuerza muscular, cantidad y calidad muscular y rendimiento físico, y esta disminución de la masa muscular se asocia con discapacidad y menor calidad de vida. Y es un factor independiente de caídas, fracturas, y se ha asociado con la peor recuperación funcional, probabilidad de colocación en cuidado a largo plazo, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, osteoporosis y mortalidad. Claramente hay que arrancar y prevenir la sarcopenia. Ahora, un estudio hecho en una corte, que es la UK Biobank, mostró que las mujeres, personas mayores de 65 años y personas bajo peso y con artritis reumatoide, fueron los que tenían más probabilidad de tener sarcopenia. Y entre los factores dietéticos, las ingestas altas en proteína, con vitaminas B12, B9 y ricas en potasio, calcio y magnesio, se asociaron con menor probabilidad de sarcopenia. Por lo tanto, una dieta, si miramos acá, proteínas, vitamina B12, calcio, son fuentes importantes en los lácteos, que nos pueden ayudar en la prevención, ¿cierto?, de la sarcopenia. Ahora, ¿cuál es la etiología de la sarcopenia? Hay un aumento de mediadores inflamatorios, un reposo excesivo en cama y baja actividad física, una ingesta inadecuada de energía y proteínas,
mala nutrición y propensión de alimentos dulces. Si comemos muchos alimentos dulces, vamos a dejar alimentos proteicos de lado, problemas odontomastológicos, problemas masticatorios, por lo tanto vamos a preferir ciertos alimentos y vamos a dejar otros alimentos importantes fuera de la dieta. Y los principales factores de riesgo para sufrir fractura de cadera, que sabemos que una fractura de cadera aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad en los adultos mayores, es la sarcopenia, la desnutrición y la osteoporosis. Sarcopenia, sabemos ya que las proteínas están involucradas, y osteoporosis sabemos que está el calcio, ¿cierto? La vitamina D involucrada. Ahora, no existe una edad específica en que la masa muscular y la función muscular comienza a disminuir debido a varios factores contribuyentes, incluidos la dieta y los niveles de actividad física. Sin embargo, ya desde los 40 a 50 años empieza el proceso sarcopénico. Así que si estamos rondando esas edades o pronto vamos a debutar con esas edades, tenemos que preocuparnos ya de hacer ejercicio y tener una dieta saludable. Y se atribuyen a la sarcopenia los elevados gastos de atención en salud que equivalen a aproximadamente $900 al año por persona. Por supuesto que son datos de Estados Unidos, datos latinoamericanos probablemente no existen. El requerimiento promedio de proteínas para estimado 0,66 gramos por kilo peso. Yo creo que todos nosotros sabemos ese dato. Sin embargo, la dosis recomendada es 0,8 gramos por kilo de peso. Sin embargo, el rango aceptable de distribución de macronutrientes debería representar cerca de un día del 35% de la ingesta dietética total del individuo. Ahora, con respecto a la prevención de la sarcopenia, ¿qué está pasando en las personas mayores? Con respecto a las causas nutricionales, alrededor del 40% de las personas mayores de 70 años no llega a los 0,8 gramos por kilo al día. Y por otra parte, aunque la FAOMS indica una ingesta de 0,75 gramos de proteína de alta calidad, que es segura y adecuada, para los sujetos de edad más avanzada se ha propuesto incrementar en 1,25 gramos por kilo al día para evitar la sarcopenia. O sea, son aproximadamente 40 o 0,4 gramos más, por kilo de peso que habría que incluir, o 0,45. Entonces, estamos un poco con un problema, porque por un lado, las personas mayores están consumiendo menos de lo recomendado y además las recomendaciones para evitar sarcopenia son mucho más altas que los valores que estamos acostumbrados a calcular. Los resultados de estudios en base a balance nitrogenado realizados en adultos mayores son contradictorios porque algunos respaldan estas dosis diarias recomendadas y otros indican que es necesario ingestas más altas. Y los métodos indicados de oxidación de aminoácidos, como por ejemplo el IAAO, por su sigla en inglés, sugieren una ingesta mayor de proteína. Ahora, ¿qué dicen algunos estudios? Por ejemplo, este estudio es un metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados, donde se les dio suplementación de proteínas lácteas, que encontró que la ingesta, ¿cierto?, de estas proteínas lácteas aumentó la masa libre de grasa en los grupos que recibieron estas proteínas y no hubo un aumento de masa grasa, lo que es positivo. O sea, hay un aumento de masa libre de grasa sin haber un aumento de masa grasa. ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Uno, que las proteínas de suero de leche se digieren y se absorben más rápidamente, lo que estimula el aumento de la síntesis de proteínas musculares y el anabolismo. Y por otro lado, la acción o la proteína de acción rápida podría ser más beneficiosa que la proteína de acción lenta para que limite la pérdida de proteína en las personas mayores. Y como tercera, la proteína de suero es rica en leucina, un aminoácido esencial que juega un papel clave en la síntesis de proteínas musculares y afecta la hipertrofia muscular. ¿Qué es lo que se está recomendando? 3 a 4 gramos de leucina para promover la síntesis de proteínas óptima. 3 a 4 gramos de leucina por comida. Un lácteo aporta aproximadamente 1,5 gramos de leucina, o sea, estaría aportando una porción, el 50%. Las proteínas de suero de leche, que proporcionan al menos 3 gramos de leucina por porción, pueden servir como complemento ideal para después del entrenamiento en adultos mayores. ¿Ya? Este no es directamente un lácteo, es proteína de suero de leche. Ahora, ¿qué dicen algunas recomendaciones con respecto a la sarcopenia en personas mayores? Sugieren, ¿cierto?, proteína entre 1 a 1,2 gramos por kilo al día y además, ¿cómo comerla? 30 gramos de proteína de alto valor biológico por
comida. Y los adultos mayores, en comparación con sujetos más jóvenes, requerirían una mayor cantidad de proteína para obtener la misma maximización de la síntesis proteica. O sea, además tenemos que preocuparnos de que consuma cierta cantidad al día, tenemos que preocuparnos que además por comida tenga una cantidad óptima que sería de 30 gramos diarios. Ahora, con respecto a la proteína y nutrición, bueno, sabemos que la nutrición es un factor de riesgo modificable para sarcopenia. La proteína de la dieta mejora la actividad metabólica en el músculo esquelético y proporciona los aminoácidos necesarios para estimular la síntesis de proteínas del músculo postprandial. Y el consumo insuficiente de proteínas es asociado con el agotamiento de la masa muscular y la función física deficiente en las personas mayores. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de las proteínas lácteas versus otras proteínas que pueden estar presentes también en la dieta? Uno es que la leche y los productos lácteos se consumen a diario en todo el mundo. Y eso es una ventaja importante, y porque además han sido parte de nuestra cultura, tienen un costo y están disponibles comercialmente y son relativamente económicas. Podemos poner relativamente entre comillas, porque quizás en algunos países es más económica y en otros países no tanto, pero comparado con otras proteínas de alta calidad, quizás son mucho más económicas. Por ejemplo, comparadas con la proteína de carne roja, o de pollo, o de pescado. Por lo tanto, hay ciertas ventajas del consumo de proteínas lácteas. Además de eso, se ha sugerido que la leucina, que ya lo nombramos anteriormente, que es un aminoácido esencial perteneciente a la categoría de los aminoácidos ramificados, junto a valina y isoleucina, es fundamental para mantener un tejido muscular y un hígado sano. ¿Dónde encontramos principalmente este aminoácido? Por supuesto que en los lácteos, en el pescado, en el pollo, en las legumbres, en cereales y en algunos frutos secos. Ahora, es importante el patrón de comidas para la utilización óptima de las proteínas de la dieta, por supuesto. ¿Ya? La recomendación, como dije anteriormente, es cerca de 30 gramos, pero si uno generalmente cuando analiza la dieta, uno hace el conteo de las calorías o de los gramos de las proteínas totales día, pero no hace una evaluación de la ingesta por comida. Así que la sugerencia de muchos de estos estudios es que analicemos también cuál es el aporte de proteínas y nutrientes por comida, y podemos ver que quizá hay ciertas comidas, por ejemplo, colaciones, meriendas, que son bastante bajas en proteína, y quizá hay otras, como el almuerzo probablemente, donde se logra llegar a la recomendación. Nos olvidamos de las proteínas y pasamos a lácteos y osteoporosis. Entre las personas adultas, se cree que la ingesta baja en calcio en la dieta produce osteoporosis a través del hiperparatiroidismo secundario y el aumento del recambio óseo, lo que conduce a una mayor susceptibilidad de fracturas. La fractura de cadera es el resultado más costoso, ya que siempre requiere hospitalización, es fatal en un 20% de los casos y además incapacita permanentemente al otro 50%. O sea, tener una fractura de cadera realmente es complejo, especialmente para las personas mayores. Ahora, sabemos que los productos lácteos son la fuente más importante de calcio que hay dentro de los alimentos disponibles, es altamente biodisponible y representan cerca del 50% de la ingesta del calcio total. En nuestro estudio era más del 60%. Se ha visto una asociación positiva entre el consumo de calcio y la salud ósea. Ahora, con respecto a, este es un estudio que se hizo en personas mayores de 70 años, hombres y mujeres, con respecto al consumo de leche y la densidad mineral ósea, y lo que encontraron es que la ingesta total de productos lácteos se asoció con mayor concentración de hueso trabecular y áreas de corte transversal corticales en la tibia, medido por PQCT, y mayor densidad mineral ósea, medido por DEXA. Los hallazgos además indican la existencia de una asociación positiva, aunque débil, pero significativa entre las propiedades la mantención adecuada ósea del consumo de productos lácteos en personas mayores. O sea, lo ven, el resultado es un resultado bastante positivo. Quizá muchos de ustedes estarán pensando que hay bastante, si uno busca
consumo de lácteos y densidad mineral ósea, se nos viene a la mente en Google inmediatamente que los lácteos desmineralizan, o que hay estudios, siempre hay estudios en algún país nórdico, que uno tiene como en la mente, que la gente que toma leche tiene más osteoporosis. Y hay que tener cuidado un poco en la interpretación de los resultados. ¿Qué pasa con los lácteos y la mortalidad? ¿Incrementarán la mortalidad? ¿No incrementan la mortalidad? ¿Aumentan la inflamación? ¿No aumentan la inflamación? Bueno, este estudio prospectivo, sabemos estudios de seguimiento, ¿cierto? Con 1.300 hombres, 1.338 mujeres, seguidos por 13 años, que encontró que patrones de dieta rico en verduras y rico en lácteos reducía la mortalidad por todas las causas en mujeres jóvenes mayores. ¿Por qué digo mujeres jóvenes mayores? Porque ellas partieron con 64 años. Entonces terminaron el estudio con mis matemáticas, 74, 77 años. Entonces para los asiáticos claramente son mujeres jóvenes mayores. No son octogenarias ni nonagenarias. Entonces encontraron una asociación positiva de la ingesta de lácteos y de vegetales con respecto a la mortalidad, sin cambios en los hombres. Otro estudio que también evaluó una revisión sistemática y metaanálisis no llegó a ninguna conclusión. Ellos no observaron asociaciones consistentes entre el consumo de leche y la mortalidad por todas las causas. O sea, ni a favor ni en contra, no asociación. ¿Qué pasa con la salud dental? Que también yo creo que es un tema relevante en las personas mayores. Se ha visto un efecto positivo de los lácteos sobre la salud dental debido al contenido de estos en calcio, fósforo, caseína y lípidos, componentes con acción anticariogénica absolutamente reconocida. Los fosfolípidos de la caseína inhiben la desmineralización del esmalte y promueven la remineralización. Y en poblaciones adultas, la ingesta de lácteos se asocia con una disminución en la formación de la placa dental, quizá por su efecto tamponador sobre la misma. O sea, los lácteos tendrían un efecto positivo en la mantención saludable de nuestros dientes. ¿Qué pasa con el sueño? Otro tema que yo creo que es relevante. Quizá alguien ha escuchado que, no sé si en Colombia o en otros países, la recomendación de la abuelita entre comillas, ¿cierto? Era, si tenía problemas de sueño, tómese un vaso de leche tibia antes de dormir, porque eso ayudaba, ¿cierto?, a conciliar el sueño. Bueno, una revisión sistemática, el objetivo fue ver si ven estudios clínicos que mostraran si algún alimento puntual tenía efectos sobre la calidad del sueño. Y encontraron análisis o estudios de dos alimentos, que es el jugo de cereza y la leche. Solamente de esos dos alimentos habían estudios, por lo menos unos 8 de cada uno, y lo que encontraron era que efectivamente la leche, ya antes de dormir, favorecía una mejor calidad de sueño. Así que parece que esa recomendación antigua tiene un asidero científico. Vamos con la hipertensión, que es muy, muy común en las personas mayores. Y quizá nosotros todavía como adultos, pero no adultos mayores, estamos preocupados de no ser hipertensos. Uno se pregunta, ¿y los lácteos incrementarán el riesgo de hipertensión? Especialmente los lácteos altos en sodio, como el queso. Bueno, ¿qué nos dice este metaanálisis de estudios de corte prospectivo, o sea, de estudios de seguimiento, que no, que los lácteos son un factor, todos los lácteos, todos, ya, incluidos los altos, bajos y medianos en grasa, y con sodio, sin sodio, todos los lácteos actúan como un factor protector frente a la incidencia de hipertensión, ¿ya? Esto es probablemente porque los lácteos son buena fuente de calcio, potasio y fósforo que tiene efectos antihipertensivos. Y además los lácteos tienen algunos péptidos que podrían además inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Este cuadro, que espero que no lo haya mostrado Rodrigo, para no matarme la presentación, es un resumen de lo que hay hasta ahora con respecto a
diversas patologías, enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, síndrome metabólico y diabetes tipo 2, y el efecto de los lácteos hasta ahora en estudios clínicos, ¿ya? Y la calidad de esa evidencia. Si uno mira, por ejemplo, con lo que respecta a enfermedad cardiovascular, los lácteos totales tienen un efecto neutral, o sea, ni aumentan el riesgo cardiovascular, ni lo disminuyen, y la calidad de los estudios moderada. Si uno mira ahora si es alta en grasa, baja en grasa, todavía los datos son poco conocidos. Hasta ahora parece que lo que más se ha estudiado es lácteo total, ¿ya? Excepto el queso, que se sabe que es neutral y de calidad alta. O sea, en los quesos, aunque ustedes no lo crean, no aumentan el riesgo cardiovascular y su efecto es absolutamente neutral, ¿ya? Y la calidad de los estudios es alta. En lo que es enfermedad coronaria, la mayoría de los lácteos enteros, descremados, leche, queso, yogur, son neutrales, ¿ya? Y la calidad es alta o la calidad moderada con respecto a la calidad de la evidencia. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular, la mayoría de los lácteos tiene efectos favorables, ¿ya? Excepto la dieta, los lácteos altos en grasa, que tienen un efecto neutral, o sea, ni a favor ni en contra, igual que la leche, y la calidad de los estudios es moderada. Con respecto a la hipertensión, la mayoría de los lácteos tienen un efecto favorable y la calidad es moderada a alta. Con respecto al síndrome metabólico, todavía hay mucho desconocimiento, se ha estudiado poco, solo se ha estudiado fuertemente el lácteo total, que tiene un efecto favorable sobre el síndrome metabólico, y en el caso de diabetes tipo 2, el efecto favorable, la calidad es moderada, y si uno va mirando los otros tipos de lácteo, o es favorable o es moderada. No tenemos ningún lácteo, ni entero, ni descremado, ni leche, ni queso, ni yogur, ni lácteo fermentado, que tenga un efecto desfavorable, ¿ya? O un efecto negativo para estas enfermedades que son de alta prevalencia en adultos y adultos mayores. Vamos a seguir avanzando. Ahora, con respecto a los lácteos, se sabe que el suero de leche, ¿cierto?, disminuye las moléculas de adhesión, el calcio, en combinación con algunos ácidos grasos, como el ácido esteárico, en el intestino forma jabones de calcio, lo que podría, ¿cierto?, eliminar básicamente calorías, porque no estamos ingiriendo todos los ácidos grasos de la dieta, y eso podría llevar a una disminución del peso corporal. El CLA, el ácido linoleico conjugado presente en los lácteos, que podría tener un efecto positivo también, nos podría de alguna forma complementar en la disminución del peso corporal y por supuesto la disminución de la presión arterial. Por otro lado, las proteínas lácteas mejoran la tolerancia a la glucosa, lo que nos disminuye el riesgo de diabetes mellitus. Las bacterias probióticas mejoran el perfil lipídico, que también podría tener un efecto en la disminución del riesgo de diabetes mellitus, y los ácidos grasos transpalmitoleicos disminuyen lo que es la proteína C reactiva, interleuquina 6, interferón alfa e inflamación. Ojo, porque si ustedes ponen alimentos e inflamación, primer alimento que les aparece, lácteos, leche. Pero si uno ve la evidencia, uno se va a dar cuenta que los estudios que han evaluado si los lácteos incrementan algunos factores inflamatorios como la proteína C reactiva, el efecto es todo lo contrario, disminuye, por ejemplo, la proteína C reactiva, interleuquina 6. Así que es súper interesante ese dato, porque además gran parte de las personas mayores presentan o sobrepeso o obesidad, y por supuesto van a tener una inflamación de base leve, pero importante. Ahora, con respecto a la salud, bueno, lo que se ha visto es que en adultos y adultos mayores los lácteos están asociados o a mantención de la obesidad o disminución de la obesidad o disminución de la masa grasa. En niños se ha visto disminución de obesidad. Con respecto a diabetes tipo 2, dijimos que podía estar asociado a mantención o disminución del riesgo. En el caso de enfermedad cardiovascular, mantención o disminución del riesgo. En el caso de fracturas, mantención, ¿cierto? No incrementa las fracturas y disminuye o ayuda a mantener la densidad mineral ósea, que
hasta un par de años atrás decíamos, hoy los lácteos favorece la disminución de la densidad mineral, y ahora parece que no es tan así. Con respecto a algunos cánceres, lo que se ha visto es que no tiene ningún efecto o disminuye el riesgo en algunos tipos de cáncer, solo tendría un efecto negativo para los hombres, porque son los únicos que tienen próstata, que podría haber un riesgo ahí, y ahí se está evaluando cuál es el componente de los lácteos que podría aumentar el riesgo. Ahora, no quiere decir que los hombres tengan que dejar de tomar leche, muy por el contrario, solo con una disminución de las porciones suficientes. Recuerden que Harvard, la Universidad de Harvard, en su plato, cuando redujo en una porción los lácteos, fue por esta razón, no eliminó la leche, sino que una reducción. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Con respecto al lácteo, la evidencia actual sugiere que los lácteos enteros no causan aumento de peso. El consumo de lácteos aumenta la masa magra, que es muy importante en los adultos mayores, y reduce la grasa corporal. El consumo de lácteos fermentados, incluido el queso, está relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. El yogur, el queso e incluso la grasa láctea puede proteger contra la diabetes tipo 2. No hay pruebas sólidas para favorecer los productos bajos en grasa, y la ingesta de lácteos sin azúcar y fermentados que contienen probióticos como el yogur y el queso parecen especialmente beneficiosos. Si no me cree, bueno, acá está el autor, Mozaffarian, lo encuentra en Advanced in Nutrition 2019, que es una de las revistas de nutrición más importantes del mundo, y Mozaffarian, para quien no lo conoce, es uno de los grandes investigadores en estudios de corte y estudios de alimentos en nutrición. Como conclusión, los lácteos son parte de una dieta saludable de las personas mayores por el aporte de nutrientes importantes y por el relativo bajo costo. Su consumo se asocia a menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que son de alta prevalencia en este grupo etario. Sin embargo, se necesita más estudio en Latinoamérica sobre su consumo, preferencias, barreras y efectos sobre la salud. Acá están mis redes sociales, si encantado les envío la presentación, o si tienen algún artículo, ningún problema, me pueden escribir. Así que, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Samuel, por la excelente presentación. En este momento vamos a dar inicio entonces a las preguntas que nos han llegado. Adelante, profe María Clara. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias, doctor Samuel. Muy clara su presentación y muy interesante. Tenemos dos preguntas en este momento para usted. La primera, diría, en el adulto mayor con problemas como gota o reportes altos en paraclínicos de ácido úrico, ¿cuál sería la recomendación de su dieta para prevenir la sarcopenia? Bueno, ahí empiezan las preguntas difíciles de nutricionistas clínicos. Bueno, ahí yo creo que hay que equilibrar entre una dieta que pueda aportar más cantidad de proteína, y yo creo que lo fundamental en este caso es el ejercicio físico, el ejercicio muscular. Yo creo que es fundamental. Yo creo que pasa a ser prioridad sobre la dieta, probablemente, para que el nutricionista clínico pueda ajustar cuánto va a aportar de proteína sin afectar la gota, por ejemplo. Perfecto, doctor. Hay una muy interesante que podríamos tomarla para nuestro país, específicamente qué campañas efectivas se han liderado en Chile que hayan logrado aumentar el consumo de lácteos y en qué edades especialmente. Esa es una pregunta muy difícil. Porque yo tomo leche, hasta lo que yo tengo entendido, no tuvo un impacto importante. Las guías alimentarias no las conoce nadie. Entonces no tengo una respuesta adecuada a su pregunta. Estoy tratando de pensar, pero yo creo que falta una campaña efectiva y que acerque a los jóvenes a los lácteos, porque lo que se está viendo actualmente
es que está creciendo fuertemente el comercio a los sucedáneos de bebidas, a las bebidas vegetales, ¿ya? Está creciendo, entre comillas, la leche de almendras y otras. Y hay una mala mirada con respecto a los lácteos. Y yo creo que ahí hay que trabajar fuertemente en temas de sustentabilidad, en temas ecológicos, en darle una vuelta a quizá volver a la mirada tradicional del campo y no esa mirada del lácteo tan industrializado. Perfecto, doctor Samuel. No sé, Claudia, me parece muy interesante y creo que como todo ILSI Latinoamérica y todos estamos muy enfocados en que se logre una mejor imagen, la importancia, y justamente esto reúne los saberes de ustedes como expertos, las personas que están acá escuchándonos y nosotros que somos como las personas de comunicación que podemos estar en la parte intermedia en tratar de mejorar no sé, esa comunicación y que sea de una manera más positiva para el consumidor, ¿no? Te dejo, Claudia. Agradezco completamente, Samuel, la charla, a los doctores y los dejo con la directora de ILSI. No, muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, doctor Samuel, por su conferencia. Igual para el doctor Valenzuela. Bueno, pienso que todos los aportes desde la investigación científica que ustedes nos han comunicado a través de este módulo número 2 del curso que estamos realizando en lácteos, nos enriquecen, por supuesto, en términos de conocimiento y destacan la importancia en las diferentes etapas de la vida de estos alimentos que son los lácteos, especialmente desde la óptica de la nutrición y la salud. Ha sido supremamente enriquecedor. Me he disfrutado muchísimo este espacio. Doctor Samuel y doctor Valenzuela, que seguramente también está conectado. De esta forma damos por terminado o cerramos este módulo número 2 del curso de lácteos y los invitamos a que se conecten mañana. Recuerden que posteriormente, para aquellas personas que no lograron conectarse ayer y tener acceso a las conferencias, posteriormente podrán entrar a la página de ILSI y allí descargarán las grabaciones y tendrán acceso completo a ellas. Un abrazo muy grande para todos, cuídense mucho y que terminen de tener un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos. Igual.